Esto es Conspiranoia, el podcast de los otros archivos. Si les gusta lo extraño, lo paranormal y todo este tema de los ovni en formato de historia, llegaron al lugar correcto. Hoy le vamos a meter el diente a uno de esos casos clásicos de la ufología mundial, como les gusta decirles. En la noche del 18 de septiembre de 1976, el cielo de Teherán, en Irán, fue el escenario de un encuentro en el que dos aviones F-4 Phantom de la Fuerza Aérea Imperial iraní, acuérdense que en ese momento el Shah está gobernando sobre Irán, en 1976, pico de la Guerra Fría. En ese momento Irán y el gobierno del Shah está completamente aliado con los Estados Unidos. Justo al norte tienen la frontera en Rusia. Pilas ahí con la geopolítica porque la cosa ahí es salvaje. Entonces, dos aviones F-4 de la Fuerza Aérea Imperial iraní fueron amedrentados, literalmente, amedrentados por un ovni. Es como si en últimas les hubieran dicho como, mire, ¿sabe qué? A sus 12 avioncitos, más bien váyase a dormir. Este es un caso particularmente interesante porque está muy documentado, de veras muy documentado por el gobierno francés. Ahí en algún momento en los 90s, un grupo de generales de la Fuerza Aérea y de la Naval francesa dijeron como, venga, estamos viendo unas cosas allá afuera que están como raras. Entonces, venga, ¿por qué no hacemos una cosa? Nos juntamos acá, recolectamos nuestras historias personales, ¿cierto? Los generales cuando volaban, los generales cuando estaban en terreno. Se compone cada uno como un examen del caso que vivió cada uno de ellos. Invitan a un número de generales, también pilotos de Fuerza Aérea de alrededor del mundo, incluidos un par de Sudamérica, y hacen un conjunto de recomendaciones al gobierno francés diciendo, mire, aquí está pasando algo raro en el cielo, no acabamos de entender qué es eso que estamos viendo, no acabamos de entender qué es eso que pareciera superar con mucho las capacidades de la aviación, de la Fuerza Aérea Francesa en ese momento. De por Dios, gobierno, hagamos algo. Y fundan GEIPAN. GEIPAN es la agencia francesa que se ocupó de examinar durante casi 3 décadas, entre mediados de los 90, como hasta arrancando los 2010 por ahí. Ellos son los que se ocupan de examinar el fenómeno, a raíz de un documento compuesto por este grupo de generales, y ese documento se llama, les dejamos un enlace en la descripción de este video, ese es el documento fuente de la historia de hoy, ese es el famoso reporte Cometa. Entonces, varios periódicos alrededor del mundo reportaron este evento asentando distintas cosas de lo que pasó esa noche. Y si uno solo se fija en qué fue lo que salió en los periódicos, la cosa, pues digamos, toda la historia, todo este cuento termina siendo como muy confuso. Y ojo que ahí la traducción juega un papel muy importante. O sea, no es que el farsi sea un idioma muy común, ni mucho menos. Entonces, si uno se queda solo en la prensa, se mete en un rollo. Hace falta la reconstrucción que hizo el gobierno francés con el reporte Cometa para identificar quiénes fueron los pilotos, quiénes estaban en las torres de control, en la torre de control en Teherán, el general que estaba a cargo, los oficiales que hicieron como toda la intermediación de lo que pasó esa noche. Clave el general, que fue el que toma las decisiones, y también documenta, el reporte Cometa documenta testigos que observaron el fenómeno y alertaron a las autoridades. En últimas, el reporte ensambla en una línea del tiempo clara qué fue todo lo que pasó esa noche. Metámosle así como en forma a la secuencia de eventos. Entonces, lo primero que pasa en la noche entre el 18 y el 19 de septiembre de 1976, esto es como a las 11 de la noche, y en la torre de control arranca a sonar el teléfono, comienzan a entrar llamadas una tras otra, y a la torre de control le están diciendo básicamente lo mismo, y es, hay un objeto sobre el norte de la ciudad, el distrito se llama Shemirán, y lo que están diciéndole a la torre de control los residentes de ese barrio, de esa área de la ciudad, es que hay un objeto ahí arriba y que hagan algo. Y estos son llamada tras llamada tras llamada tras llamada. Entonces ahí el controlador aéreo, que este es uno de los personajes clave en todo este cuento, se llama Hossein Peruzzi. Este man dice, no, espere, esto está como raro.
el operador de la torre de control, tras todo este montón de llamadas, se sale al balcón de la torre de control con un par de binóculos en la mano, mira hacia el norte, hacia el distrito de Shemirán, hacia el norte de la torre de control, donde más o menos las llamadas le están diciendo, ahí está ahí una cosa rara. Y sí, señores, ¿cómo no? Ahí donde los testigos estaban diciendo que había algo raro, vi un objeto enorme. Peruzzi lo describe como de forma rectangular, aunque probablemente sea cilíndrico, y dice que en las terminaciones, en los dos extremos de ese objeto, pulsaban unas luces blanco-azuladas. Hacia el centro del objeto pulsaba una luz roja, que se movía como en círculos. Eso es lo que ve este man asomado a la torre, desde en el balcón de la torre de control. Entonces, a primera vista, Peruzzi dice, eso no es un avión, obviamente no es un helicóptero. Y clave, no necesariamente Peruzzi no estaba teniendo detección en el radar de una cosa del tamaño de la que estaba viendo. Viendo esa cosa, claramente en espacio aéreo restringido, está muy cerca del aeropuerto. Peruzzi se devuelve para su estación, mira sobre el radar, le da un retorno chiquitico en comparación con lo que él acaba de ver, ¿cierto? El retorno que está obteniendo en la pantalla del radar es pequeñito, pero hay algo. Y agarra el teléfono y arranca a despertar gente. Primero a el oficial inmediatamente superior, y este personaje, el oficial inmediatamente superior, va llamando y van llamando cada vez más arriba en la cadena de mando de la Fuerza Aérea iraní, hasta que finalmente suena el teléfono en la casa del general Yousefi, tercero al mando de la Fuerza Aérea Imperial, y este general Yousefi es el encargado, él es el responsable de la defensa del espacio aéreo del país. Yousefi, este general, responde al teléfono y es como, ¿qué? No esperes, o sea, ya para ese punto vas 11:05, 11:10 de la noche, tampoco pasó mucho tiempo. Pero no cree que es lo que le dicen, como, ¿no? ¿Qué? Entonces le dicen, venga, asómese a la ventana de la casa. Vaya, asómese, general, qué vergüenza despertar a la medianoche en su casa y todo, pero asómese y mire hacia el norte desde su casa. Y el general dice, qué berracos como molestan, pero el general sale, abre una ventana y mira hacia el norte. Y lo que ve es básicamente lo mismo que había visto el operador de la torre de control. Si allá al fondo, hacia el norte de la casa, logra ver, una serie de 3 luces blanco-azuladas en los dos extremos y una luz roja en el centro de una cosa que se ve hacia el norte de su casa. Y ni corto ni perezoso, como no, Yousefi en ese mismo momento ordena el despliegue de un avión interceptor. 30 segundos después, lo que sea, un par de minutos después, un F-4 Phantom completamente armado estaba despegando del aeropuerto de Teherán. Pero hay dos cosas antes de seguir el cuento. El Phantom F-4 es un avión de combate de largo alcance bimotor con capacidad supersónica, que acomoda a un piloto y a un operador de armamento e instrumentos. O sea, es capaz de volar a más de 1.200 km por hora, una velocidad de tope de más o menos 2.500 km por hora. Este avión tiene capacidad supersónica y es el tope de la línea de lo que hay disponible en términos de aviación militar en ese momento. Originalmente, a ese tipo de aeronaves se las clasificó como interceptoras por la capacidad que tienen para ofrecer una respuesta y defensa rápida de un espacio aéreo específico. Y bueno, ¿defensa contra qué? Pues contra lo que sea. Otros aviones de combate, bombarderos e incluso tropas hostiles desplegadas en tierra. Para esa noche del 76, pocas aeronaves podían superar ese avión. De veras, pocas aeronaves tenían la capacidad estratégica en el campo de batalla que ofrecía el F-4 Phantom. En resumen, cuando el general Yousefi da la orden de que despegue este avión, tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Frente a una incursión en el espacio aéreo sobre Teherán, su ciudad capital, respondió con lo mejor que tenía en el arsenal. Esto no consta en ninguno de los documentos, obvio. Yo no tengo ningún problema en imaginarme que esa noche, mirando por esa ventana, muy probablemente el general Yousefi sonrió, entendiendo que acababa de soltar una jauría y que en pocos momentos iban a tener una presa
nueva y seguramente un éxito que reportará el Shah en la mañana siguiente. Tan pronto despega el F-4, desde la torre de control hacen el puente de comunicación para que al teléfono del general, literalmente en ese momento, él pueda escuchar qué está ocurriendo en la cabina del avión. Y ahí la cosa es clave porque todas las decisiones pasan por la persona que está a cargo y que va a ser el responsable por la mañana de lo que sea que pase. Entonces todos estaban escuchando la conversación con la cabina del Phantom mientras la tripulación ejecutaba distintos protocolos. Y cuando el avión, que se encontraba a unos 45 kilómetros del objetivo, ¿cierto?, volando ya cerca, 45 kilómetros en términos de aviación militar, eso no es nada. En términos de aviación es muy cerca, en términos de aviación militar es nada. Ahí, cuando pasa ese radio de 45 kilómetros con centro en el objeto, cuando atraviesa esa barrera, el Phantom, buena parte del Phantom se apaga. O sea, la comunicación se apaga, todos los sistemas de radar que tiene a bordo se apagan, la cabina queda básicamente con un número muy reducido de controles manuales sobre la aeronave. Y eso es apenas, a duras penas el piloto logra hacer un giro de 180, ¿cierto? Hacer un arco sobre la ciudad e intentar volver al aeropuerto con el avión casi muerto. Vuelve a pasar la barrera esta de los 45 kilómetros y, oh sorpresa, vuelven a encenderse todos y cada uno de los instrumentos de a bordo. Entonces, en ese momento, el general que está al teléfono y tiene de primera mano, de primera fuente, pues, ¿qué es lo que está pasando? Ordena a la torre de control, que este avión vuelva al aeropuerto, ese F-4, vuelva al aeropuerto y desplieguen otro. Pero, ¿qué hubo? Pues es que es ya. Entonces, un par de momentos después, un nuevo Phantom ya estaba rugiendo sobre el cielo sobre Teherán, volando en dirección a la que los radares, tanto el de torre de control, aunque el registro era pequeño, como el del avión, que claramente le estaba diciendo ahí hay algo. A propósito, hay una cosa. A partir de los datos de radar que se conservan, el análisis realizado por el gobierno francés estimó, en el reporte Cometa, estimó que esa cosa, ese objeto, tenía más o menos el tamaño de un 747, de un Boeing 747, o sea, más o menos 46 metros de largo por 44 de envergadura. Entonces, de vuelta al cuento. Cuando el segundo F-4 llegó a una distancia de más o menos 45 kilómetros del OVNI, el OVNI aceleró y se mantuvo a una distancia constante de 45 kilómetros con respecto al avión. Y de repente, de ese objeto principal, de ese OVNI principal, un objeto brillante y esférico de un tamaño mucho menor sale del OVNI principal y se dirige directo y a toda velocidad hacia el F-4. Y el piloto, en respuesta a lo que entendió como una acción hostil, trata de disparar. Pero en el instante en el que oprime el gatillo, toda la consola de disparo y parte de los equipos de a bordo, incluyendo el de comunicación, se apagan. Entonces, ahí de inmediato el piloto inicia maniobras para tratar de evitar el choque con el objeto que venía volando directo hacia el avión, y cuando la colisión ya era inminente, sobrepasándose así los límites mismos de la física como la entendemos, ahí mismo el ovni simplemente se detiene y cambia la dirección e inicia una persecución del F-4 que duró varios minutos. Finalmente el objeto se movió por dentro del movimiento de aro ascendente que estaba haciendo el F-4, como haciendo una espiral en la misma dirección en la que se movía el Phantom, ¿cierto? O sea, el Phantom hace un arco y esta cosa lo va siguiendo muy de cerca. Luego de hacer semejante maniobra, así como si tal la cosa, ese segundo objeto se aleja y se une nuevamente al ovni principal. Para los testigos de todo este cuento, de todo este caso, todos coinciden en que ni antes ni después presenciaron un evento tan impresionante y, por qué no, tan aterrador como lo que vieron esa noche en el cielo sobre Teherán. Pero la cosa no termina ahí. Justo después de la persecución, un objeto vuelve a salir del ovni principal y se dirigió a toda velocidad hacia el suelo de la capital. La tripulación del F-4 esperó ver la explosión, ¿cierto? O sea, claramente lo que registra el piloto es: acaban de disparar algo y eso va a explotar en un área relativamente poblada justo a las afueras de la ciudad. Y en efecto hay un resplandor intenso de varios kilómetros alrededor del punto en el que esta cosa hizo contacto con el piso. Ahí la tripulación del F-4 fue cegada momentáneamente por el resplandor y tuvo que volar un tiempo sobre la ciudad tratando de
acomodarse otra vez y que los ojos le respondieran nuevamente antes de volver a intentar aterrizar. Ahí en ese momento el general les dice, no, espérese, ya, no más. Que se devuelva todo el mundo para la casa y espere a ver qué fue lo que pasó. Al día siguiente, la tripulación del segundo F-4 fue llevada en helicóptero al lugar donde el objeto aparentemente había aterrizado, ¿cierto? Ahí donde vieron bajar ese punto de luz y luego el resplandor. Coincidió con que en ese punto pues había un lago seco, pero no hallaron ninguna evidencia ni rastro de nada. No, o sea, no hubo una explosión, evidentemente no hubo una explosión. Hacen mediciones, pero no hay ninguna evidencia, no hay el piso sobre el lago seco no ha sido perturbado, pues, no encuentran huellas ni evidencia de nada. Entonces detengámonos un poco más sobre la documentación que respalda este caso. Porque cuando los investigadores generales y coroneles franceses hicieron todo el compendio para respaldar el reporte Cometa, encontraron un documento que es el reporte de la Agencia de Inteligencia de Defensa gringa de los Estados Unidos. Digamos, hace un recuento somero de los eventos de esa noche, pero contiene la siguiente evaluación. Este es un caso clásico que tiene todas las condiciones necesarias para un estudio legítimo del fenómeno ovni, dice el reporte de la Agencia de Inteligencia de Defensa norteamericana. 1. El objeto fue visto por múltiples testigos en ocasiones diferentes. 2. La credibilidad de los testigos es fuerte. Un general de aviación, tripulaciones calificadas y equipos experimentados de navegación aérea. 3. Los avistamientos fueron confirmados por radar. 4. Hubo efectos electromagnéticos similares reportados por 2 tripulaciones diferentes. 5. Varios miembros de la tripulación experimentaron efectos físicos y psicológicos después de esa noche. Y 6. Un extraordinario nivel de maniobrabilidad fue demostrado por el ovni. Este es uno de los episodios particularmente llamativos en todos estos rollos de los ovnis. No solo tiene que ver con que haya personal militar documentando lo que sea que haya pasado, sino que tuvo efectos muy específicos y muy claros, al menos en lo que tiene que ver con la manera de estudiar todos estos rollos desde el gobierno francés, ¿cierto? Heipan existió durante unos años. La documentación que tiene Heipan es una cosa también alucinante. Eventualmente nos vamos a concentrar ahí en un par de casos. Hay un caso particular ahí que es muy llamativo en el que algo aterrizó en el patio, literalmente, algo aterrizó en el patio de un coronel francés. Vamos a meterle como con más cuidado a ese rollo, pero a la larga digamos, el efecto más interesante de toda esta historia también alrededor del reporte Cometa y todo ese cuento es que tiene que ver con un altísimo grado de legitimidad en la administración francesa en hacer preguntas y en conducir investigaciones sobre todo este rollo de los ovnis. Y ahí las lecciones aprendidas por el gobierno francés tendrán un efecto bien particular en los británicos y por oposición a lo que hemos visto en otros episodios y un poco en el primer episodio que hicimos del podcast. Es una actitud diametralmente opuesta a la del gobierno gringo, estadounidense, canadiense y en cierto punto el británico. Hoy lo dejamos por ahí y nos vemos en unos días con otro cuento. Ay, venga, que no se me olvide. Suscríbanse al canal, denos un like. Si tienen preguntas o sugerencias para cubrir en otros episodios, déjenoslas ahí en la sección de comentarios. Nosotros seguimos avanzando en todos estos rollos de la escritura de la nueva temporada. Y el siguiente episodio del podcast se lo vamos a dedicar a un caso bien interesante en Sudamérica. Vamos a detener en estos episodios sobre Isla Colares. Ahí vamos a mirar, aunque sea tangencialmente, pero vamos a mirar tangencialmente
el incidente de Varginha. Nos vemos en unos días.